Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, vamos a leer. Amén. ¿Ya encontraron? Leamos. Seguid ¿qué? El amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El capítulo 13 dice que hay un camino más excelente. ¿Lo recuerdas? ¿Qué es lo que dice el capítulo 13? ¿Ah? Y ahora permanece ¿qué? La esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Y nos dimos cuenta todo lo que puede pasar y que no tendrá sentido si le hace falta ¿qué? El amor. El amor. Recuerden que dijimos que de nada nos sirve entregar el cuerpo para ser quemado, vender lo que tenemos y repartirlo entre los pobres, hablar en lenguas humanas o angelicales, hacer maravillas, milagros, entender todos los misterios, hacer uso de la profecía, pero si no tengo amor, nada soy. Por eso es que él dice que les muestra un camino más excelente, que es el camino del amor. Concluye diciendo el capítulo 13 que hay tres cosas que permanecen ahora en el momento que él está diciendo: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. El amor. Y hay un conector muy importante. Dice: seguid el amor. O sea, sigue con el capítulo 13. Seguid el amor y procurad ¿qué? Los dones. Preocúpese por descubrir qué don hay en su vida. Más o menos lo que él quiere decir. Pero la verdad, siendo todos los dones importantes y todos para bendición de la iglesia, en el momento que Pablo habla, dice: sobre todo que profetices. Eso es lo que dice, ¿no? Punto seguido dice: porque el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, pues se edifica a todos. Había una discusión muy importante como la que se puede dar hoy. ¿Cuál es el don más importante? ¿Qué es lo más importante en la iglesia hoy? En el tiempo de Pablo, lo más importante era la profecía, no porque fuera un don superior a los otros, sino porque la coyuntura que vivía la iglesia requería más de la profecía que de las lenguas. Y la iglesia se había dedicado ¿a qué? A las lenguas y no a la profecía. Claro, es que el ser humano es en un alto porcentaje emocional, ¿no? Y nos gustan las emociones. ¿Y quién dijo que uno, hablando en lenguas por el Espíritu Santo, no siente gozo, no siente regocijo? Pues claro que sí. Claro que sí. Pero con todo y eso, dice Pablo, es mejor que profetice. ¿Por qué razón? Bueno, la iglesia de Corinto se ha reunido hoy. Estamos en el año 60. No tienen
manual o el Nuevo Testamento, todos se congregan, vienen al culto y sucede que no pueden comenzar a hablarles la ley de Moisés, no pueden hablarles de los profetas en el campo de la profecía, porque en Cristo la profecía ya se cumplió. La iglesia requiere un mensaje que traiga 3 elementos: edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué? Porque hay amenazas, hay peligros, hay cristianos, niños. ¿Qué fue lo que dijimos ahora 8 días? 3 clases de niños. Así fue que hablamos de la enseñanza. Entonces hay niños y requieren unos de ser exhortados, es decir, venga, lo que estás haciendo no se debe de manejar así. Hay otro que está triste, hay que darle un mensaje de consuelo. Y hay otro que requiere una formación doctrinal, entonces hay que doctrinarlo. Y eso solo es posible si hay que profecía. Lea bien el pasaje. El pasaje es muy diciente, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En Holanda tuve una experiencia muy interesante en inmigración, porque pues yo de neerlandés no sé nada, y ya que ahí en inmigración me pare la gente y me dice una cantidad de enredos que yo me quedo. ¿Cómo sería que hasta saqué todos los euros que tenía en el bolsillo y se los mostré? Que yo no le entendía, no sabía qué me quería decir. Bueno, algo así es lo que Pablo quiere que la iglesia entienda, que pueden estarle diciendo a uno muchas cosas o pueden estar hablando cosas muy importantes, pero si yo no las entiendo, pues me quedo sin resultados. ¿Está claro? Entonces yo espero que de esta enseñanza usted se vaya no pensando que el pastor dijo que no hay que hablar en lenguas. No, sino que más bien, ubicándonos en el tiempo, comprendamos por qué Pablo dijo que era mejor la profecía. No porque el don fuera superior, sino porque la coyuntura que vivía la iglesia requería más de la profecía que de las lenguas. Requería más de la profecía que de los milagros. Requería más de la profecía que de las sanidades. ¿Para qué sanidad si no hay nadie enfermo? ¿Te imaginas el hospital nivel 4 o nivel 5 en el reino? ¿Para qué? Si no habrá niño que muera de pocos días, ni anciano que sus años no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Ah? Entonces, según la necesidad es que se requieren los dones. Y por eso es que la iglesia debe de entrar a avanzar y a no quedarse niños. La iglesia dispersa, según el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, tenían tiempo de ser maestros después de 60 años. Un hombre a los 60 años, dígame, ¿qué le falta? Nació, creció, se reprodujo, ¿qué le hace falta? Pero no habían crecido en el conocimiento y tenían que volver a los primeros rudimentos
de la doctrina de Cristo. Nosotros con 85 años en Colombia estamos discutiendo si soy bautizado con el Espíritu y tengo el Espíritu o no tengo el Espíritu, no soy bautizado. Porque yo tengo el Espíritu Santo, pero no soy bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, parece que eso pasaba allá. Entonces Pablo les dice, no seamos niños. Cuando yo era niño pensaba así, pero es que ya tengo 60, 70 años. ¿Cuántos años tenemos nosotros en Cristo? ¿Cuánto llevamos aquí en esta iglesia? ¿Por qué todavía estamos preguntando si es necesario el Espíritu Santo para salvación o no? Porque estamos preguntando todavía si yo me muero sin hablar en lenguas, ¿me salvo o me condeno? ¿Por qué estoy preguntando si ungir al enfermo con aceite hace que la oración sea más eficaz que orando por él sin tener aceite? ¿Por qué estoy preguntando todavía si el juicio es una realidad o ya sucedió? ¿Por qué pregunto cosas como ¿por qué la Biblia dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Por qué? Bueno, eso sucede porque nos hemos quedado como niños. Debemos de haber avanzado. Yo hice primero primaria a los 38 años. ¿Qué tal? A los 38 años yo fui a validar la primaria y solo había hecho primero primaria. Pero como no tenía el certificado, el del colegio me dijo, tiene que repetirlo. Y lo repetí. Tengo 68 años. Hice la primaria, hice el bachillerato, hice mi especialización o mi doctorado en filosofía y otras cositas. ¿Cómo es que un creyente después de 20, 30, 40, 50 años, 60 años en la iglesia todavía está dudando si estamos en el verdadero o no? ¿Qué pasa? Bueno, que nos hace falta poner en práctica lo que Pedro escribe en su carta, en su último capítulo y en sus últimos versículos. Así que, amados, creced en la gracia y en el conocimiento. El jueves hablábamos aquí acerca de eso, ¿no? Cuando los cristianos alcanzan a conocer el amor de Cristo en sus 4 dimensiones, difícilmente se apartarán del camino, porque entenderán que pase lo que pase, no hay nada más grande que el amor de Cristo. Pero para eso se requiere ¿qué? Alaben el nombre de Jesús. Entonces la iglesia en Corinto se han entregado por completo y le dan una preponderancia a las lenguas y al final todos salen felices pero sin resultados. Hermano, ¿cómo estuvo el culto? Tuvo un avivamiento, no hubo predicación, eso fue una maravilla. ¿Y qué aprendió? Nada. ¿Todo por qué? Porque eran niños que se entretienen con un caramelo. Pues aquí necesitamos avanzar. No seguir esperando que me visiten para volver al culto. Que si no tengo mercado se acuerden para que me lleven uno, porque si no en esa iglesia no hay amor. Que
Pues yo dejé de ir a esa iglesia porque al final 15 días y nadie me visitó, casi me muero. Pero si el santo cristiano no dijo que estaba enfermo. Y el pastor no es adivino. Y si fuera adivino y estuviéramos en los días de Moisés, hay que borrarlo. Pero como somos niños, entonces no venimos porque todo el mundo nos mira. No venimos porque todo el mundo nos mira. Algo así como porque sí o porque no, o por cualquier causa. Pero eso es lo que refleja la niñez del cristiano. Cuando uno ha crecido en esta gracia y en este conocimiento, el mundo se puede derrumbar, pero uno seguirá diciendo: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Entonces la iglesia está congregada y necesita un mensaje que refuerce lo que ya han creído, pero que además les marque la hoja de ruta que deben de seguir. Recuerden 3 aspectos muy importantes en el campo de la profecía, que es el oficio profético, el don de profecía y el ministerio profético. ¿Cuál es la diferencia? Aunque en esencia es lo mismo, la verdad es que en la aplicación la circunstancia es diferente. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Eso es lo que dice la Biblia. No yo, la Biblia. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Así dice la Escritura. Entonces, ¿por qué se habla de profecía en el Nuevo Testamento? Bueno, porque era necesario que la coyuntura que vivía la iglesia tuviese una herramienta dada por el Espíritu Santo a través del don de profecía, por medio de la cual la iglesia fuera edificada, consolada y exhortada. Pues no podían exhortar a un creyente salvo por gracia diciéndole: para que tengas una vida cristiana tienes que guardar el sábado. No. Ya ellos sabían que eso no funcionaba. Para que puedas sentir a Dios, tú tienes que guardar la fiesta de los tabernáculos. No. Si tú quieres vivir una vida cristiana agradable a Dios, tienes que guardar la nueva luna. No. Porque eso ya había pasado. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree en Él. Entonces ya no se puede utilizar las herramientas que usaban los fariseos en sus cátedras, repitiéndole a la gente la ley y sus anexos que se inventaron en el camino, que hicieron que la ley perdiera su esencia para darle prelación a los conceptos humanos. Entonces estamos en la gracia. Se requiere de algo que sea acorde al Dios en el cual yo he creído, en el momento que he creído y en lo que yo he recibido. Y como no lo he recibido por ley sino por gracia, requiero un mensaje acorde a lo que yo soy. Entonces para eso se requiere el don de profecía en esa etapa de la historia. Una vez que se copila o se reúne la hoja de ruta o el manual o el código divino para los salvos por gracia, que se llama de Hechos en lo adelante hasta Apocalipsis, entonces se levanta un movimiento dentro de los cristianos donde quieren, fuera de tiempo, poner a funcionar el don de profecía. Y entonces ya el escritor consagrado dice: tenemos la palabra profética. Había problema. Es que cuando se descontextualiza el texto en el tiempo, usted será sujeto de errores doctrinales que pueden afectar
de una manera trascendental su fe. Entonces aquí lo que necesitamos es ubicarnos. Entonces el don de profecía tuvo un alto movimiento, mucha influencia, de mucha necesidad cuando no teníamos ¿qué? La palabra. Entonces la iglesia se congregaba y están adorando a Dios y Pepe se levanta y dice: hermanos, el Espíritu Santo dice. Deber de la iglesia era: ¿qué va a decir el Espíritu Santo? Bueno, nos ha mostrado que entre todos los que han estado con nosotros, saquemos a uno que haya sido testigo y que haya caminado con Jesús y con nosotros para que sustituya a Judas. Ya. ¿Pero por qué tiene que darse eso? Porque no tenían un manual que los orientara. No aparecía todavía Primera de Timoteo capítulo 3, donde se da con lujo de detalles los requisitos. Entonces tenían que esperar una iluminación que les dijera lo que debían de decirle al pueblo en cualquier sentido. Pregunta: ¿funciona hoy el don de profecía? Puede, pero no es la regla. Porque después del don de profecía viene algo de lo cual Pablo habla. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros. Entonces, oficio profético hasta Juan. Profecía de manera espontánea, no escrita, a causa de la coyuntura, la circunstancia que vivía la iglesia, don de profecía. Y hoy se llama ministerio profético. El mensaje que se transmite es el equivalente. ¿Qué hacían los profetas de oficio? Vino el Espíritu de Jehová sobre mí y me dijo: hijo de hombre, ponte en tus pies y hablaré contigo. Ve y dile al pueblo. Entonces el profeta está barriando las vacas. El hombre, Dios lo toma, le dice: va y dile a mi pueblo esto. Va y le dice al pueblo lo que tiene que decirle. El tipo se vuelve a arriar sus vacas. Hasta otro día que haya otra cosa que decirle al pueblo. El mensaje: denunciar el pecado, hacerle saber las consecuencias y también generar conciencia acerca de que en Dios siempre hay una oportunidad. Porque Dios sí tenemos nosotros. ¿Cómo funcionaba el don de profecía? Igual. A veces para orientar en exhortación, para edificar y para consolar. ¿Cómo funciona el ministerio profético? Decirle al pueblo lo grave del pecado, decirle al pueblo las consecuencias del pecado y decirle al pueblo que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, que si hoy te vuelves a mí, yo te redimiré y que delante de mí estarás y que si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo quiero que alaben a Dios, hermano. A su nombre gloria. Entonces Pablo les dice: la coyuntura que vive la iglesia requiere un mensaje en tres sentidos. Hay gente que está triste, un mensaje de consolación, y no podrá ser a través de lenguas porque el pueblo no va a entender. Se requiere un mensaje de exhortación, no a través de lenguas porque el pueblo no lo entenderá. Se requiere un mensaje que edifique, no a través de las lenguas porque las lenguas no lo entenderá el pueblo. Lo que sí entiende el pueblo es
el mensaje en el lenguaje que habla el pueblo. Entonces se me ocurre aquí hoy a mí, yo que sé, ponerme a hablarles aquí en griego a los que están conmigo. La pregunta es, ¿entenderían el mensaje? ¿De qué serviría yo hablarles en griego a ustedes? Por eso el apóstol Pablo dice, verso 18 del mismo capítulo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, donde debo de transmitir el mensaje, prefiero hablar 5 palabras que la gente me entienda. Es que así es con Dios. Y a mí me apasiona la pedagogía, la didáctica, la forma como Jesús transmite su mensaje. No habla con enredos ni cosas extrañas. Tú lo miras, les habla de trigo, de cizaña. Eso lo conocía la gente. Les habla de pollos y gallinas. Eso lo conocía la gente. Les habla de ovejas, de lobos. Lo conocía la gente. Les habla de pastor, ovejas. Lo conocía. O sea, Jesús quiere que la gente entienda su mensaje. Bueno, Pablo quiere que en el momento de la profecía la gente entienda el mensaje, cosa que no será posible hablando en lenguas. ¿Me hago entender? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. ¿Recuerdas aquella importante anécdota? A un pastor se le ocurrió hacer un evento y trajo gente, vea, Pepa. En la mañana sacó un tipo, dijo, bueno, ahora está aquí el pastor fulano de tal, que es experto en física, en no sé qué, y hizo una presentación maravillosa. El tipo comenzó a hablarles de átomos, de distancias, a qué velocidad, a dónde está la galaxia más lejas. La gente, como decimos en nuestro lenguaje, descrestada. ¿Qué tipo para si sabe? Terminó el culto. Va y le preguntan a uno de los oyentes, ¿qué tal le pareció? Dijo, ese tipo sabe mucho. Tipo sabe mucho. Pero en la tarde puso a uno que les habló del amor de Jesús. Y terminado el culto, fue y le preguntó a otro y le dijo, ¿qué tal le pareció? Y dijo, qué Dios tan bueno el que nosotros tenemos. Claro, es que el primero dijo mucho y la gente no entendió. Cuando yo estoy en el programa con el doctor, él dice unas palabras y yo le digo, por favor, explíqueme eso. Porque yo soy bruto, no entiendo. Pero él utiliza un lenguaje científico. Un lenguaje que yo no entiendo. Entonces, me gusta que me lo desmenucen. Bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo le estaba diciendo a la iglesia que importante las lenguas, pero que era mejor más desmenuzadito, que la gente pudiera entender el mensaje que se quería transmitir, porque había una necesidad en la iglesia. ¿Estamos claros? Pablo dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación, con ciencia o con profecía o con doctrina? A mí me encantaría encontrar un cristiano que me dijera que en un culto donde el común denominador fueron las lenguas, salió muy formado en la doctrina. Me gustaría. Lo más seguro es que pasará algo así.
mucha bendición hubo en la iglesia, derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿qué aprendió? En estos días me inventé una palabrita que se la dije al pastor: el populismo teológico, donde los teólogos hacen populismo utilizando, manipulando a la gente, y al final la gente se va con una emoción, pero sin una experiencia real en el tiempo. A mí me encantaría que esto que les estoy compartiendo, dentro de 50 años que vuelva acá, ustedes me digan: me acuerdo de esa enseñanza, pastor. Pablo dice que las lenguas también cesarán, como la ciencia, inclusive la profecía. Pero en la coyuntura requiero llevar un mensaje que la gente pueda ser edificada. Ciertamente, y coloco un ejemplo interesante, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Usted sabe por qué escuchar al grupo musical aquí es agradable? Porque hay do, re, mi, fa, sol, la, bemol, sostenidos y otras. Pero si ellos comenzaran a los 10 minutos están dormidos. ¿Han escuchado alguna vez decir: no hay cosa más agradable que dormir en tiempo de lluvia en una casa de zinc? Claro, lo arrulla. Ustedes son ciudadanos, también son campesinos, afortunadamente. Entonces el apóstol le está diciendo: venga, tiene que haber diferencias, tienen que haber notas para establecer dónde se comienza, dónde se sube, dónde se baja, cómo se termina. Yo no sé mucho de música, pero sí sé quién es desafinado, quién es desmedido. Eso sí lo tengo clarito. No sé de música, pero algo escucho todavía. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque resulta que las trompetas tenían varias funciones. Entonces no era lo mismo sonar la trompeta para reunir al pueblo a celebrar, a sonar la trompeta para decirle al pueblo que se fuera para la casa porque la guerra terminó, o a sonar la trompeta para convocarlos a ir a la guerra. Tenía que saberse tocar la trompeta. Entonces, así también dice Pablo: cuando se trata de transmitir el mensaje, debe de utilizarse en el momento y utilizar lo que hace que el receptor pueda entender el mensaje para el momento de consolación, de edificación o de exhortación. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y mire lo que dice Pablo: si pues toda la iglesia, vean el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto, un incrédulo, ¿no dirá que estáis locos? Que no es cuento del pastor, es Biblia. Es Biblia. Alguien dirá: el pastor está en contra de las lenguas. No, yo hablo en lenguas más que muchos de ustedes y lo disfruto. Pero una cosa sí tengo claro: que cuando me siento aquí, quiero oír el mensaje de Dios en el lenguaje que yo entiendo, en el idioma que yo entiendo.
Dios tiene una particularidad. En estos días estaba en la radio y yo le estaba diciendo al pastor, es que el solo hecho de que Dios siendo Dios, ¿usted sabe de quién estamos hablando? Dios siendo Dios, se le ocurra bajarse a usar el lenguaje que yo entiendo para que lo entienda. Eso es una de las expresiones más grandes del amor y de la misericordia de Dios. Eso es demasiado. Usted verá si alaba al Señor. Y hay unos ejemplos en la Biblia que son además maravillosos. Lea San Juan capítulo 3, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo se pone a escuchar a Jesús y se queda así. Y Jesús le dice, no se maraville de esto. Si hablándole las cosas de aquí usted no las entiende, ¿cómo fuera que le hablase el lenguaje de arriba? Tremendo, ¿no? ¿Y qué tal aquella otra perla? Conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé. Lo que sí sé es que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó y vio cosas que no le es permitido al hombre ver ni escuchar. ¿Qué escucharía él allá? ¿Y qué tal esa otra perla? Es que en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora vemos como por un espejo, más luego veremos las cosas tal cual como son. A mí me apasiona todo eso, porque me dice Dios, tranquilo Carlos, ahí te corro el caramelo para que sigas buscándome, porque si te lo entrego de una vez te conformas y te pierdes. La razón por la cual estoy aquí es porque Dios siempre me corre el caramelo. Y todos los días quiero más. Alaben el nombre de Cristo. Alaben el nombre de Cristo. Me encantó lo que Jesús le dijo a los discípulos. Llevaba ya 3 años con ellos. Y un día le dijo, ¿sabe qué? Tengo muchas cosas que decirle, pero es que ustedes no están en condiciones. Pero no se preocupen que yo me voy. Y cuando yo me vaya, el Espíritu Santo les enseñará todo. Eso que yo no les puedo enseñar ahora, porque ustedes todavía son personas carnales. No se han convertido. No tienen la iluminación para entender el mensaje. Pero como yo me voy, el Espíritu Santo viene, Él les abre el entendimiento y ustedes van a comprender las Escrituras. Entonces ahí sí se corre la compuerta y el río del conocimiento llega. Y uno se pone a mirar a Juan en la isla de Patmos y uno queda boquiabierto. Le hace el libro de Apocalipsis. Si usted se pone a leer el libro de Apocalipsis con puntos y comas y tildes y se concentra a leerlo, vea hermano, usted termina en el tercer cielo y de ahí para allá. Yo quiero que alaben al Dios Todopoderoso. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Claro, Pablo no sabía que hoy tenemos miles de idiomas. Él dice, hay muchos idiomas. Pero él dice que ninguno carece de sentido o significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lenguas extrañas, lo que debe decirle a Dios es que dame la capacidad de interpretar. Tremendo, me parece muy profundo eso. Creyente lo tomó el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Y quedó grabado ahí el mensaje
y enseguida el Espíritu Santo lo devuelve al principio para que traduzca las palabras que habló en lenguas. Tremendo, ¿no? Lo más importante de todo es que Dios lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Y eso solo será posible cuando el cristiano deje de ser emocionalista y más bien se ubique en el lugar que debe de estar un cristiano que ya hizo la primaria, que ya hizo el bachillerato, o por lo menos pasó el tiempo, ¿no? Aunque a veces a nosotros nos pasa lo del muchacho. Uno le pregunta al muchacho que está en primer semestre de la universidad: ven, enséñeme cómo es eso de fraccionario. Hermano, yo me acuerdo que lo hice para pasar la materia. ¿Les ha pasado? Yo todavía soy capaz de sumar 1 más 1, no se me olvida. Entonces dice Pablo: así también vosotros, pues, cuando hablé, dice, los dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas debe de hablar con Dios, para que esa riqueza que tuvo con Dios a través de ese diálogo que hubo entre Dios y él no se quede solo como una emoción personal, sino que se convierte en palabras que beneficie a la comunidad. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, ¿qué? Queda sin fruto. Entonces viene lo que es muy importante, que es donde los cristianos tenemos que aprender a mirar cómo es el asunto. Mire lo que él dice: oraré con el espíritu, sí, pero también debo de orar con. Cantaré en el espíritu, sí, pero cantaré también con. ¿Y cómo es que dice el capítulo 12 de la carta a los Romanos? ¿Lo recuerdas? Así que, amados hermanos míos, ¿qué? Los convoca a hacer un culto. ¿Cómo es el culto? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Cuántos son viejos conmigo? ¿Seguro? Había una propagandita en todo el ar que decía: cantan las mirlas por la mañana. ¿Recuerdas? Ah, es que usted es de ayer. Está joven. Ah, sí. Dios mío. Bueno, ¿y a qué viene todo eso? Que las mirlas le hacen culto a Dios, y los árboles le hacen culto a Dios, y las aves les hacen culto a Dios, pero sin entendimiento. Lo hacen por instinto. Los cristianos debemos de hacerlo con entrad por sus puertas con acción, por sus atrios con alabad, bendecid su nombre, porque Jehová es, porque para siempre es su. Reconocer que Jehová es, Él nos. La razón por la cual los cristianos deben de hacer un culto racional es porque, a diferencia de las otras criaturas de la creación, somos seres morales, seres racionales. Y por eso es que él dice: si vas a orar en el espíritu, ora con entendimiento. Ora con entendimiento. Señor Jesús, yo necesito que me des una hermana para casarme, y a mí me encanta la del vestido rosado. Se bajó el pastor y le dijo: es mi esposa. Eso se llama orar con ¿qué? ¿Con o sin? Eso no es como algunos aquí. Y a mí me preocupa el fenómeno del último tiempo en las iglesias. Y es que no tenemos palabras para orar, ¿no? ¿No han visto eso?
Vamos a hacer una oración por sanidad. Señor Jesús, aquí estoy, te ruego que sanes al hermano. Amén. ¿Será cierto o no? Sí, es cierto. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en este culto. Señor, aquí estamos. Amén. Eso quiere decir que estamos orando con entendimiento. No estamos orando con entendimiento. Si estuviésemos orando con entendimiento, no habría un lugar y un momento más sagrado y más importante que ese. Por lo cual lo del tiempo sería lo de menos. Pudiera pasar muchos ratos. Pero hoy no oramos. Hoy nos arrodillamos a orar. ¿Y sabe qué pasa? Dígame alguno que haya tenido una experiencia. ¿Qué experiencia ha tenido usted orando? Se ha dormido, Javi. Se ha dormido. Y usted también. Y cuando despierta está chorreando babas. Porque ora con. ¿Sí? ¿Está orando con entendimiento? Es un religioso más. Son los apóstoles allá en el huerto del Getsemaní, que mientras Jesús ora con responsabilidad y con conocimiento de causa, de tal manera que sus lágrimas y su sudor eran como gotas de sangre, aquellos santos apóstoles. Y él viene y les dice: oren, oren, porque ya viene el momento de la tentación, ¿no? Y ellos ni se les ocurría pensar. Y ahora que van a prender a Jesús, Pedro saca el machete. Se le olvidó que para evitar ese espíritu de violencia debía de haber orado con Jesús esa noche. Queremos vencer todo, pero oramos sin entendimiento. Entonces, cuando usted ore a Dios, ore con entendimiento, ore con el Espíritu, pero con entendimiento. Cuando canta, canta en el Espíritu, pero canta con entendimiento. Es decir, debes de saber cuál es la razón del culto que estás haciendo. Tú no debes de cantar por cantar, ni debes de orar por orar, ni debes de decir gloria a Dios porque le dicen diga gloria a Dios, ni debes de levantar las manos porque te digan levanta las manos. Debes de hacerlo porque haya un fuego adentro que lo mueve y que le dice venga, estamos frente al ser más grande. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Así que el llamado hoy es a entender de verdad que somos hijos de Dios y que debemos de hacer las cosas con conocimiento de causa y no disfrazar la vida cristiana. Tenemos muchos cristianos que hablan una cantidad de enredos y su vida deja mucho que desear. No hay frutos de un verdadero cristianismo. Raíces de amarguras, peleas en la familia, discusiones, desacuerdos en la congregación, una cantidad de fenómenos que reflejan claramente que aunque diga que tienen, el fruto está diciendo que ¿qué? Que no. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Cuál es el fruto que usted y yo estamos dando cuando decimos que tenemos el Espíritu Santo porque hablamos en lenguas todos los días? Cuando conseguimos prestado y no pagamos. Cuando engañamos al hermano para venderle lo malo por bueno.
Cuando nos descomedimos con la niña de la iglesia. Cuando enamoramos la mujer del vecino. Pero tiene el Espíritu Santo, porque habló en lenguas. No, con Dios no es así. Con Dios es resultados. ¿Cómo fue que dijo Jesús? Por el fruto. No puede dar un árbol bueno frutos, ni un árbol malo frutos. Y tengan en cuenta algo muy importante que también está escrito. Eso no le gusta a Darwin. El hacha está puesta. ¿Das frutos o te mueres? ¿Cómo le parece? Hay muchos muertos que caminan. Ojalá que aquí no pase eso. Que los que están conmigo sintamos a Dios en lo más profundo de nuestro ser. Y que más allá de nuestras flaquezas y errores y defectos y tropiezos y caídas, siempre entendamos que hay solo uno en quien podemos esperar, confiar, acudir. Oh, gloria a Dios. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? Usted puede estar hablando en lenguas y bendiciendo en el Espíritu, pero el que está oyendo no tiene la posibilidad de decir amén. Como por ejemplo, Jesucristo viene. Amén, amén. ¿O no? Amén. Jesucristo viene. Amén. Si yo les hablara en arameo, ¿podrían decir amén? ¿Por qué? Eso es lo que Pablo está diciendo. Simple, ¿no? A mí me encanta esto, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Luego dice él, doy gracias a Dios que hablen lenguas más. Y también era como exageradito Pablo, ¿no? Sería que lo permanecía hablando en lenguas. Hablen lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Que yo sepa qué estoy diciendo. Que yo sepa qué estoy diciendo. La pregunta es, cuando una persona habla en lenguas, ¿sabe lo que está diciendo? No sabe. Por eso es que el apóstol dice, después que hable en lenguas, devuelve el disco e interprete las lenguas que dijo. O sea, algo así como se requiere memoria, pero todo porque yo lo hago con entendimiento. Y luego dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. A veces nosotros como cristianos somos niños porque creemos que la bendición de Dios es como a mí me parece que pasa. Entonces me voy a la tienda, pago con un billete de 20, 5,000 y me devuelven 95,000. ¡Qué bendición! Hice un negocio chueco y me gané una plata. Dios me bendijo. ¿Sí? Hacemos una reunión y hay un movimiento porque alguien supo manipular a la gente. ¡Qué presencia de Dios! Yo recuerdo que en algún tiempo escuché un informe así. En la campaña evangelística de este año se convirtieron 25,000 personas. Nunca vi uno en la iglesia. ¿Qué pasó? Entonces, los cristianos debemos dejar de ser ¿qué? Niños. Niños. Y en este boom de predicadores que hay hoy,
donde hay muchos expertos en manipular a la gente hasta para sacarles el dinero. Hay que poner cuidado y establecer la diferencia. ¿Qué es la bendición de Dios? ¿Y qué es la manipulación de los seres humanos? En mi caso personal, prefiero un texto que me lean y yo lo entienda, y no un discurso cargado de farsas que me hacen saltar o gritar o yo qué sé, pero que al final no hay ningún efecto transformador en mi vida. Me apasiona lo que fue escrito desde la antigüedad. Cuando la ruina ha llegado, el pueblo ha caído en la mayor desgracia, el hombre de Dios tomó la palabra y comenzó a leerla con tal sentido, de tal manera que el pueblo entendiera lo que Dios les quería decir. Por eso aquí siempre vivimos diciendo, la mejor manera de entender la palabra es a través de la palabra. La mejor manera de predicar el evangelio es a través del evangelio. No prediquemos otra cosa diferente. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel. Porque escuche usted, ya para finalizar, así que las lenguas son por señal. ¿Cómo dice? Léalo, colócalo ahí a ver. ¿Me regalan el versículo? Mientras aparece el versículo 22 del capítulo 14, yo se lo leo. Porque las lenguas son por señal, no, ¿a quién? Oiga, me gustaría que pusieran el versículo. ¿Qué pasó? ¿Se fue la Biblia de allá de cómo? Yo les puedo facilitar la mía, porque en la mía todavía está el texto. Ábranla ustedes ahí. ¿Cómo dice? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los. Pero la profecía, no a los incrédulos. Ahí tiene. Hay dos mensajes muy importantes impresos ahí. ¿Qué es lo que le está diciendo? Las lenguas para los incrédulos que no saben el idioma que yo hablo. ¿Ya? Estoy en Ámsterdam. El Espíritu Santo me usa para transmitirle el mensaje en ese idioma a los señores de Ámsterdam. Por eso es señal para ellos, porque van a entender. Pero cuando hablo de la profecía es para hablarle a la gente que habla mi mismo idioma. Por eso habla de dos señales. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino ¿a quién? Y la profecía, ¿qué? Porque tenían dos fines. Las lenguas, generar conciencia acerca de la misericordia de Dios para con ellos, como pasó el día de Pentecostés. Había gente de todas las naciones y entonces la gente decía, oye, mirad, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les escuchamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Estaban siendo ¿qué? Evangelizados en la lengua que ellos hablaban por el Espíritu Santo en la vida de los creyentes que no habían estudiado esos idiomas. Pero que Dios dijo, quiero que se vayan evangelizados del Pentecostés. Amén. Y los evangelizó a través de las lenguas. Amén. Pero cuando se trata de la profecía, entonces dice, no va a los incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos no hablan el idioma que el que está transmitiendo el mensaje habla. Porque en este caso sería un extraño para los incrédulos. ¿Me hice entender? Yo espero que después de esta breve reflexión nos quede algún fruto ahí adentro, esperando que no se malinterprete lo que hemos dicho. Aquí no hemos dicho que no lenguas,
Aquí lo que estamos diciendo es que los dones funcionan en el tiempo y la circunstancia. El día que Dios requiera usar el don de hacer milagros, así no hablen en lenguas ni profeticen, habrá el milagro. El día que Dios quiera usar el don de sanidad, lo hará. Así no haya profecía, ni lengua, ni interpretación. Él lo hará. Porque entre otras cosas, todo lo hace el mismo Espíritu. Y en el momento que lo necesita. Entonces, cuando se requieran las lenguas, Dios las usará para persuadir a la gente. Cuando usted habla en lenguas por el Espíritu, tiene una buena relación y le hace sentir satisfecho. La diferencia que hay entre ese tiempo de Corintio y hoy es que todos podemos hablar en lenguas aquí hoy. Todos. Y después viene la palabra profética. Demos gracias. Señor Jesús, te damos gracias.